Sigamos entonces con lo que les había prometido. ¿Cuáles son las consecuencias de estas afirmaciones de Lutero? Y aquí vamos a ver por qué los evangélicos creen lo que creen. Recuerden ustedes el principal problema antropológico o humano. Para Lutero, nosotros somos solamente una pila de basura. No hay ningún argumento bíblico, ni ningún argumento en la tradición ni en la historia para afirmar esto que afirma Lutero. Esa es su gran revolución, la antropología, la visión del hombre. Pero también está la gran revolución en la teología. Dios es un Dios que siempre va a estar iracundo contra sus hijos. Solamente que Jesucristo nos cubre, solamente nos cubre, no nos transforma, nos cubre de las iras del Padre. Entonces, vamos a ver punto por punto cuáles son las consecuencias de esta doctrina. Si es que efectivamente solamente la fe, solo la gracia, la sola Escritura y solo Jesucristo se aplican como interpreta Lutero, es obvio que aquí vamos a tener una serie de consecuencias. ¿Cuál es la primera consecuencia? La primera consecuencia que vamos a ver en la lista de consecuencias es: ningún sacramento es importante salvo el bautismo. ¿Por qué? Porque si las obras no importan para nada, porque el hombre es basura, si las obras no valen, ningún sacramento es importante. Porque ¿qué cosas son los sacramentos? Los sacramentos son obra de la Iglesia. Los sacramentos son gracia que se supone que transforman al hombre, ¿no? Entonces, para los luteranos, solo el bautismo es importante. Porque la misma Eucaristía, entre comillas, lo que ellos llaman Eucaristía, es en realidad un memorial, un recordatorio, nada más. Ellos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía como nosotros creemos, porque ninguna obra transforma. Entonces, ya ven ustedes por qué ellos no creen en que la misa tiene un valor, en que el matrimonio tiene un valor sacramental que transforma al hombre, por qué no creen en el ministerio ordenado. Es decir, un ministro evangélico no es ordenado, es simplemente termina sus estudios y así como un ingeniero, un arquitecto, etcétera, reciben su título, toma, acá tienes tu título, ahora eres ministro protestante, lo contratan para una iglesia y ya es ministro protestante. No hay una ordenación, porque no creen en los sacramentos. Si las obras de los seres humanos no sirven para nada, los sacramentos, que son obras de la iglesia, no sirven para nada, no creen en los sacramentos. Esa es la primera consecuencia de esta lista de consecuencias de al afirmar que las obras no valen para nada o solo la fe. Vayamos a la segunda. Existe una segunda consecuencia que es: ninguna práctica de piedad es válida, ¿no? Ninguna práctica de piedad es legítima, no sirven para nada. Y esta es la obsesión luterana profundamente anti-imágenes, estampas, figuras que tengan un valor devocional o incluso los actos devocionales. ¿Qué cosa es la capilla de la Divina Misericordia? ¿Qué cosa es el rosario? ¿Qué cosa es la devoción de los primeros viernes del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué cosa es la devoción de los primeros sábados del Inmaculado Corazón de María? Todas esas son devociones, son prácticas católicas que nosotros reconocemos que tienen una promesa dada por Jesucristo o por la Santísima Virgen María. Y para nosotros son un hecho. Nosotros creemos que al hacer esas cosas, nosotros de alguna manera estamos transformándonos, estamos acercándonos a Dios y estamos recibiendo las obras, los dones, las gracias de la misericordia de Dios. Pero una vez más, si es solo la fe y las obras no sirven para nada, ¿de qué sirve que nosotros estemos de rodillas? ¿De qué sirve que nosotros hagamos la capilla de la Divina Misericordia? ¿De qué sirve que recemos el Santo Rosario como nos lo pide la Santísima Virgen María en Fátima? ¿Por qué estas tradiciones o estas devociones antiguas o nuevas no sirven para nada? El rosario no sirve para nada. No solamente las oraciones, sino no sirven para nada los objetos de piedad. En el mejor de los casos son cosas que no tienen ningún valor, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, cuando nosotros vamos, por ejemplo, con los más fanáticos como los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día,
ellos consideran que estos son objetos satánicos, que tienen un valor satánico, y que nosotros, los católicos, somos la peor secta confundida e influida por Satanás porque creemos en estos objetos. Pero ya saben ustedes de dónde viene. No tienen más argumento en contra de estos objetos que el hecho de decir que simplemente no están en las Sagradas Escrituras. Pero claro, no están en las Sagradas Escrituras porque ellos ya tienen un presupuesto. Esto es lo que los católicos tenemos que entender. Ellos tienen un presupuesto. Y ese presupuesto es que definitivamente las Sagradas Escrituras no afirman lo que ellos quieren afirmar. Es decir, solamente la fe. Y eso es totalmente discutible, y no solamente discutible, completamente arbitrario, ¿no? Pero sigamos con esta lista de consecuencias. Vayamos a la consecuencia número 3, que es: ningún acto bueno tiene mérito, ¿no? Esto es muy importante, muy, muy importante para nosotros y también para las Sagradas Escrituras. Lean ustedes la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el Cántico de la Caridad. Para los evangélicos, las obras de caridad, lo que tú haces de atender a los pobres, de ayudar a los peregrinos, de visitar a los presos, todo lo que nosotros llamamos obras de misericordia, son una blasfemia para los evangélicos. No hay obras que sirvan para nada. Entonces, para ellos, ¿qué cosas son los actos buenos o las obras buenas que ellos hacen? Porque ellos también hacen actividades de caridad, etc. Son solamente una expresión del hecho de que ellos ya son salvos, ya se han salvado, porque han creído en la fe. La fe los salvó. Solamente decir, yo creo en Jesucristo, y por eso te dicen, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque para ellos creen que si tú dices, sí, acepto, ya te salvaste, porque las obras no sirven para nada. Entonces, los evangélicos sí hacen obras de caridad, pero para ellos esas obras no tienen ningún valor, son solamente consecuencia de que ya están salvados. Para nosotros es así como nos ganamos el cielo. Y San Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Entonces es importante comprender esa diferencia abismal entre la manera como nosotros entendemos la caridad, que es un medio de salvación, porque justamente nosotros sabemos en el Nuevo Testamento que dice la caridad borra multitud de pecados. Pero ese es uno de esos textos bíblicos que los evangélicos desprecian y con el cual obviamente discrepan.